Estimados alumnos, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Buenas Buenas noches. noches, ¿se escucha? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ha habido muy buenos trabajos en este consolidado, en el Producto Académico 1. Siempre una recomendación, traten de buscar estrategias, ¿no? Cuando vamos a hacer la entrega 2 ahora, traten de identificar la actividad de soporte y propongan estrategias en función de eso. O sea, profundicen un poco más, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, el tema de recursos humanos. ¿Qué cosas has visto de recursos humanos? Rotación laboral, de repente, o de repente has visto retención, motivación, liderazgo, todos esos temas. O de repente infraestructura, ¿qué has visto? Allá hemos visto las estrategias, cómo se generan las estrategias. Allá. Entonces, eso forma parte del plan estratégico y está relacionado a la infraestructura de la empresa, a la alta gerencia. O algunas debilidades que también podrían encontrar o fortalezas, ¿no? Como la clase pasada vimos, ¿no? En general analizamos lo que es la infraestructura de la empresa y la gestión de los recursos humanos como tal, ¿sí? Ahora vamos a profundizar en los otros dos temas. En este caso, recursos humanos y abastecimiento, ¿ya? Muy bien. Previo a esto, quiero que me comenten ahí por el chat del Meet, o si quieren pueden levantar la mano también. ¿Cómo el área de recursos humanos genera valor en sus empresas? ¿Cómo el área de recursos humanos genera competitividad en sus empresas? ¿Cómo es que esta área ayuda a la empresa a crecer? A ver, nos ponemos a reflexionar un momento. ¿Cuál es el impacto de los recursos humanos en la organización? A ver. Mediante clima laboral, atender las necesidades de los colaboradores. Muy bien. Vamos a poner acá entonces. Clima laboral. Enfoque en los colaboradores. Bueno, el clima laboral genera un compromiso, ¿no? Mantener un buen clima laboral genera un compromiso. ¿Qué más? Muy bien, el compromiso de los colaboradores. ¿Qué otro elemento? A ver, comenten por el chat. Acá están. Fidelidad. A ver, pero, a ver, piensen en sus empresas, en las empresas donde han laborado, donde están laborando. ¿De qué forma recursos humanos está ayudando a que la empresa genere más valor y sea más competitiva? ¿A través de incentivos económicos? Formación, muy bien. Acá vemos, por ejemplo, Miriam nos comenta, contrata personal acorde a los objetivos de la organización. ¿Ya? Ese es uno. Miguel Ángel Loyola nos dice, la formación también es importante, la formación profesional.
realizando evaluación de desempeño, capacitación. Muy bien. Si hubiera una mala gestión de recursos humanos, nosotros podríamos asegurar de que estas actividades primarias y las otras actividades de soporte van a poder lograr su objetivo. ¿Qué pasa cuando hay una mala gestión de los recursos humanos? ¿Habrá empresas que tienen ese problema? ¿Qué opinan? Entonces, ¿qué elementos tenemos que analizar cuando vemos recursos humanos? Acá sus compañeros mencionaron un tema muy importante. Contratar personal acorde. ¿Ya? Vamos a poner acá también esto. Todas las empresas necesitan permanentemente necesitan siempre personal. ¿Sí? Necesitan trabajadores, necesitan, en cierta forma, mano de obra. Sin embargo, si es que no hacemos un correcto diagnóstico de esta necesidad, no identificamos las competencias necesarias, no identificamos un perfil necesario, a veces vamos a contratar personas que de repente no debíamos haber contratado, o personas que no se van a adaptar al clima o a la cultura organizacional de la empresa. Entonces, todos estos elementos forman parte de una cadena, ¿no? Una cadena en la cual si algo falla dentro de esta cadena, todo lo demás también empieza a fallar, ¿ya? Entonces, cuando nosotros analizamos los recursos humanos de la organización, en primer lugar, vamos a evaluar las competencias y las calificaciones profesionales de los trabajadores. ¿Por qué es importante analizar las competencias y las calificaciones profesionales como tal? A ver, ¿quién me comenta por ahí? ¿Hay una evaluación por competencias en sus trabajos? ¿Para el reclutamiento hacen una evaluación por competencias? ¿Para para la promoción de los trabajadores hay una evaluación por competencias? ¿Sí? Entonces, puede ser de que en la empresa no tengan un esquema establecido de meritocracia, ¿sí? Entonces, esto pues, imagínate que no haya un sistema de meritocracia en tu empresa, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo se sentiría uno como trabajador? En tu emprendimiento, en este caso, o en tu empresa, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es igual, entonces, implementar un sistema de medición por competencias, implementar un sistema de meritocracia, un sistema de promoción, un sistema de capacitación, para que en cierta forma puedas generar valor desde el área de recursos humanos para poder hacer que el personal que trabaja, tus trabajadores, puedan ser más capaces, ser más productivos, estén más motivados. Y si ellos están más motivados, tú puedes llegar mucho más lejos, ¿no? Como empresa. Entonces, cuando analizamos las competencias y calificaciones profesionales, pueden hacer hay fortalezas y debilidades. Muchas organizaciones, bueno, sobre todo las pymes, no consideran o no le toman tanta importancia a una medición por competencias, ¿no? Y lo que sucede es que al final se van originando problemas como malos climas laborales, exceso de rotación, faltas por enfermedad o faltas, ausencias, ¿no? De los trabajadores y se convierte en un potencial problema.
Otra área donde interviene recursos humanos también es el área de selección, capacitación y desarrollo del personal. ¿Ya? En este caso su rol es clave debido a que está directamente relacionado a las operaciones centrales del negocio, de la empresa. Y lo que se necesita es que recursos humanos esté alineado con las otras áreas, que sepan las necesidades de las otras áreas para poder lograr, en cierta forma, sus objetivos de selección y capacitación sean los adecuados también. Algo que hablamos en alguna clase también, la disponibilidad y la calidad de la mano de obra. ¿Viene a ser un problema? Bueno, a nivel de Perú, sí, pero a nivel de los otros países, bueno, vamos a ver justo ahora este caso, para luego comentarlo. Revisa problemas de suministros como comida y gasolina. También puede que hayas visto que miles de contenedores en Los Ángeles están varados sin movimiento alguno. A pesar de estar del otro lado del mundo, ambos problemas tienen una relación. Actualmente en los Estados Unidos se pueden encontrar grandes ofertas de multinacionales como McDonald's que llegan incluso a pagar $21 por hora y que están literalmente contratando a cualquier persona. Pero curiosamente no hay gente que quiera trabajar. En el Reino Unido también faltan trabajadores luego de que el país se fuera de la Unión Europea. Cuando la pandemia golpeó en marzo del año pasado, millones de empleos se evaporaron en cuestión de semanas por las duras cuarentenas impuestas a nivel estatal y federal en los Estados Unidos. El desempleo, que era de un mínimo histórico del 4.6%, pasó a casi un 15%, el mayor nivel desde la Gran Depresión de 1929. Sin embargo, ahora en el 2021 existen 11 millones de empleos disponibles en todo el país y las grandes multinacionales están teniendo problemas para encontrar empleados que estén dispuestos a hacer trabajos no tan calificados. El Reino Unido pasa por una crisis similar, pero con un tinte un tanto diferente. En ambos casos, si bien son diferentes, las causas son similares. Hoy vamos a explorar por qué, si tan solo hace un año 20 millones de personas habían perdido su empleo, hoy hay 11 millones de empleos libres en los Estados Unidos y no hay quien los ocupe. ¿Cómo es posible que hoy sobren 11 millones de empleos en Estados Unidos cuando el año pasado se evaporaron millones y todavía no se regresa a la tasa anterior de desempleo? ¿Cómo es posible que la quinta potencia mundial como es el Reino Unido tenga escasez de comida y gasolina? Pues todo eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Les habla Alejandro, sin más que decir, comencemos. Hace 6 años, cuando se aproximaba la fecha de votación del referéndum de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, el debate era esencialmente sobre migración. En aquel año, recordemos que Europa atravesaba una grave crisis migratoria. Alemania se prestó para recibir 1 millón de refugiados sirios y la canciller Merkel intentó persuadir que los otros estados europeos también recibieran su respectiva cuota, sin éxito. En el Reino Unido, las imágenes de sirios cruzando hacia Grecia fueron imágenes claves que pusieron más peso en el voto para salir de la Unión Europea, a pesar que Bruselas nunca pudo imponer un porcentaje de refugiados sirios a Londres. Muchos de los que votaron por el Brexit pensaron que efectivamente Bruselas impuso o impondría cuotas migratorias. Hace poco que el Reino Unido salió de la Unión Europea y Londres siempre fue claro al respecto, no quería libertad de movimiento de los ciudadanos europeos en el Reino Unido y viceversa. En el año 2004, países como Polonia ingresaron a la Unión Europea. Estos se beneficiaron de la libertad de movimiento por toda la Unión, lo que les daba el derecho de moverse a cualquier país de la Unión sin excepciones. Muchos, motivados por mejores oportunidades laborales y por el idioma, decidieron irse al Reino Unido. De esta manera, millones de polacos, búlgaros, rumanos y demás países europeos
Europa del Este que ingresaron a la Unión Europea migraron a países más ricos de Europa Occidental, como Francia, Alemania, España, Italia, pero sobre todo el Reino Unido. Con la salida del Reino Unido de la Unión Europea se acabó esa famosa libertad de movimiento que tenía cada ciudadano polaco, búlgaro o rumano de mudarse si así lo deseaba. Los polacos, búlgaros o rumanos residentes en el Reino Unido no serían obligados a irse luego del Brexit, pero ciertamente se les haría mucho más difícil a sus familiares venir al país. Al fin y al cabo, eran este tipo de personas que realizaban trabajos no calificados y que un británico promedio con educación superior o intermedia no realizaría ni tampoco postularía. Para ahondar más profundamente en la crisis generalizada que atraviesa sobre todo el Reino Unido, les recomiendo el video de mi amigo Karim en su canal de YouTube. Aquí arriba dejaré el enlace de su video. Pero si nos ponemos a pensar, la realidad del Reino Unido no es tan diferente de todas nuestras realidades. En cada país del mundo, los inmigrantes que recién salen de un país son los que más dispuestos están a hacer trabajos no calificados o de baja paga. Y no hay que irse muy lejos, en América Latina podemos ver cómo el éxodo venezolano ha ejemplificado esto. Venezolanos altamente calificados como economistas, abogados, profesores, ingenieros han tenido que realizar trabajos que no van conforme a su área, ya sea porque los diferentes países o empresas no reconocen sus experiencias o formaciones en su país de origen, o simplemente por la necesidad de estar en otro país aceptan este tipo de trabajos. Y en cambio en Estados Unidos se está produciendo un fenómeno interesante. Los migrantes sin papeles de buena parte de países de Centroamérica y Suramérica no han dejado de llegar, es más, han aumentado a raíz de la crisis económica de la pandemia en múltiples países. Por ejemplo, recientemente el 75% de los ecuatorianos que viajaban a México no regresaba al Ecuador. Evidentemente, el principal motivo de este 75% era cruzar la frontera con Estados Unidos, usando solo México como su manera más rápida de cruzar, razón por la cual recientemente México reimpuso la visa a los ecuatorianos para territorio mexicano. Con la pandemia se perdieron cerca de 20 millones de empleos en un par de semanas en los Estados Unidos. Esto produjo un desempleo brutal en todo el país. Muchos temían que incluso superara el 25% de desempleo de 1929 cuando ocurrió la Gran Depresión. Pero para evitar esto, y evidentemente una depresión económica, el gobierno de los Estados Unidos, presidido entonces por el presidente Donald Trump, y el Congreso de los Estados Unidos aprobaron el rescate financiero más grande de la historia, por cerca de 2.5 billones de dólares, más dinero que toda la economía de Francia en un año. Esto se tradujo en cheques de promedio $1.600 para cada ciudadano americano en todo el país a inicios de la primera ola de la pandemia, más o menos para el mes de marzo y abril. Esto se hizo como una medida excepcional, única en la historia ante las cuarentenas que hicieron perder millones de empleos en toda la nación. De esta manera, el gobierno de los Estados Unidos creó de la nada y sin respaldo en pocas semanas el dinero equivalente a todo lo que produce Francia y España juntas en un año. ¿Cuál fue el respaldo de esta decisión? Pues la verdad, ninguna. Simple y llanamente la confianza en la economía estadounidense y la capacidad de su gobierno, Congreso y su Reserva Federal en evitar una quiebra masiva. Ahora, un año y medio después de la mega creación de cheques masivos, algunos analistas sugieren que la medida se dio más por el pánico global que estaba causando la pandemia en ese entonces que realmente una verdadera necesidad económica. Antes que la pandemia golpeara, los Estados Unidos estaba bastante endeudado. La deuda estadounidense equivalía a un 109% de su Producto Interno Bruto. Luego de los incentivos económicos que creó el gobierno y el Congreso estadounidense durante la pandemia, la deuda subió al 133% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, un incremento de cerca del 20% en tan solo un año. Podemos ver en esta gráfica cómo en el año 2006 la deuda estadounidense como porcentaje del PIB representaba un poco más del 60%. Luego en el año 2007 con la crisis de subprimes y el rescate financiero de grandes bancos, la deuda pasó al 85% del PIB. Y finalmente, para rematar, luego con la crisis del coronavirus podemos observar un incremento vertiginoso de la deuda en tan poco tiempo. De hecho, justamente hace poco los Estados Unidos estaban en un verdadero riesgo real de caer en default y de no poder enfrentar las obligaciones con acreedores nacionales y extranjeros. Para evitar que esto ocurriera, el presidente de Estados Unidos Joe Biden firmó una legislación que elevó temporalmente el límite de endeudamiento del gobierno a 2,9 billones de dólares, aplazando la fecha límite para el incumplimiento de la deuda solo hasta diciembre. Sin el aumento en el techo de la deuda, el Tesoro de los Estados Unidos había estimado que el gobierno se quedaría sin dinero para pagar las cuentas nacionales el 18 de octubre, produciendo un default. Pero este aumento temporal en el límite de endeudamiento firmado por Biden se estima que se agote para el 3 de diciembre. Luego de semanas de luchas partidistas, el Senado aprobó una solución a corto plazo la semana pasada y la Cámara de Representantes también la aprobó. Pero los senadores republicanos advirtieron que no votarían de nuevo en una alza en el techo de deuda pública. Estás así de cerca de lanzar tu idea al mundo. Haz tu idea realidad con el soporte de
El problema es que los Estados Unidos sigue acumulando deuda y por más que los republicanos o demócratas, dicho sea de paso, digan que no van a elevar el techo de la deuda, al final lo terminan haciendo, ya que si no, el país entra en default, repitiendo así un círculo vicioso de deuda. En este año 2021, los Estados Unidos logró recuperar al menos el 75% de los empleos que se perdieron durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo. Es decir, ni siquiera han llegado al nivel de ocupación que había antes de la pandemia. Lo que querría decir que todavía hay personas que no han recuperado su empleo. Pero ahora lo que podemos ver es una insuficiencia muy grande que se está traduciendo en alzas de los precios de combustibles y otros productos, porque no hay camioneros disponibles y también hay pánico entre los empleadores que se acercan a su mejor temporada, que es la época navideña. Y sin la mano de obra suficiente para poder cumplir la demanda para diciembre, podrían ocurrir graves problemas. Entonces, ¿cómo se explica que todavía hay 11 millones de empleos no abastecidos en los Estados Unidos cuando todavía no se ha recuperado el 100% de los empleos perdidos? Los economistas también han estado perplejos ante esto y han debatido este tema, y todo parece apuntar a varias razones, pero hay una o dos de peso mayor. La primera son los subsidios que dio el gobierno federal y los seguros del desempleo. Cuando golpeó la crisis de la pandemia, estos subsidios o cheques directos del gobierno federal ayudaron a mantener la economía a flote para evitar justamente lo que el gobierno quiso evitar, una gran depresión. Pero conforme la situación se normalizaba y la vacunación en Estados Unidos se expandía por todo el país, muchas de estas personas que perdieron sus trabajos por la pandemia decidieron simplemente no regresar a sus trabajos porque ya contaban con estos subsidios. La razón para no volver a sus antiguos trabajos es porque estos empleos pagaban un salario mínimo paupérrimo, a veces de $7.58 por hora. Aparte de tener un salario bajo, también exigían mucho esfuerzo. Para alguien que trabaja, por ejemplo, en la construcción, que era un mesero o algo similar, los subsidios que le daba el gobierno eran iguales o incluso mayores a lo que ganaban realmente trabajando. Así, cualquiera, ponte a pensar, si trabajas como obrero en una construcción de un rascacielos y ganas $8 por hora, lo que hace un total de $1,280 al mes trabajando 40 horas por semana, y si el gobierno te paga $1,600 más beneficios por no hacer nada, ¿qué optarías? A la par de esto, muchos padres de familia, sobre todo las madres, tuvieron que abandonar sus empleos tras los cierres de colegios en escuelas y guarderías. Durante el año de educación virtual que siguió, se vieron obligados a quedarse en sus casas y cuidar de sus hijos. De hecho, por esa misma razón, en Francia, al otro lado del Atlántico, las escuelas estuvieron casi siempre abiertas, para justamente permitir que los padres de familia franceses trabajaran. Pero en los Estados Unidos, al ser un país federal y cada estado optar por sus propias normas, esto dependía mucho si el condado decidía seguir con la educación virtual o presencial. Aunque tanto el factor de los subsidios como el segundo factor de cuidar a los niños han influido en esta escasez de trabajadores, David Autor del Departamento de Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts dice que la pandemia ha generado a la vez un cambio de actitud de las personas frente al empleo. Este economista del MIT dice que la pandemia ha hecho que los estadounidenses estén menos propensos a tomar trabajos que pagan mal y que son muy duros o que no tienen perspectivas de crecimiento en el futuro, sobre todo por ejemplo en trabajos de limpieza en cajeros o en supermercados. Ahora más bien los estadounidenses están invirtiendo en educarse más, en explorar nuevas opciones de carrera, incluso en invertir más tiempo con la familia, así esto implique ganar menos. Y en cierta parte yo también comparto eso. Por ejemplo, cuando la pandemia golpeó a Francia durante mi último año de estudios universitarios, Francia fue el país con más restricciones y mi salud mental se deterioró muchísimo. Hubiera podido fácilmente y tenía el acceso asegurado a continuar una maestría en Francia u otro país europeo, ya teniendo un título europeo, pero preferí regresar a mi país a pasar tiempo con mi familia, sobre todo con mi madre, luego de que algunos amigos míos perdieron a sus padres por el COVID. Me hizo valorar aún más que todavía estén conmigo y ya no solo tener el pensamiento de carrera, maestría, doctorado, sino más bien de invertir en mí. Eso no quita que vuelva a regresar a Europa en un futuro. Pero bueno, regresando al tema de los subsidios y ayuda económica del gobierno estadounidense, es justamente este tipo de colchón que ha venido ofreciendo el gobierno hasta ahora que les ha permitido darse esa tranquilidad de no aceptar cualquier trabajo mal pago o que ellos consideren mediocre. Muchas personas que se vieron forzadas a trabajar remotamente desde sus hogares ya no quieren incluso volver físicamente a la oficina y han apreciado esa ventaja de poder trabajar desde cualquier lugar del mundo que tenga conexión a internet. Pero esto puede cambiar pronto, ya que los subsidios o ayudas económicas del gobierno estadounidense acabaron el mes pasado, y esto forzará a muchas personas a regresar a ese mercado laboral que ahora están rechazando. La vacunación también hace que los colegios ya retomaron las clases presenciales, por lo tanto esto también hace que los padres ya no deberán cuidar a sus hijos. Sin embargo, la calificadora Moody's estima que pasarán entre 2 a 3 años para que se corrija el tremendo desbalance entre demanda y oferta del mercado laboral que causó la pandemia. Según The Economist, el mundo podría recuperar la normalidad completa y que el COVID se vuelva en historia pasada para el año 2025, es decir, de aquí justamente unos 3 o 4 años. Pero bueno, ahora las preguntas van para ti.
¿Y tú, estás a favor o en contra de los subsidios o ayudas directas que dio el gobierno federal de los Estados Unidos? ¿Y ¿De qué forma el coronavirus, por ejemplo, ha afectado al Perú? Si bien a Estados Unidos o a los otros países sí los ha afectado en materia de crear este déficit de empleos, ¿sí? ¿Qué es lo que ha originado, por ejemplo, en el Perú y en toda Latinoamérica estas decisiones que se han dado a lo largo del mundo? Tengamos en cuenta que ahora, ¿qué es lo que ha originado en la mano de obra, en los trabajadores, la pandemia? A ver, pensemos como estrategas, o sea, ya están por egresar, entonces, ¿cómo agregan valor en en este nuevo contexto? ¿Cómo agregamos valor a nuestras organizaciones en este nuevo contexto? Ya, sueldo mínimo aumentó. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento podemos? Aumento ya, populismo. El populismo, mira, imagínate que si en Estados Unidos daban cheques de $1.600, ¿sí? Ahora imagínate en Perú, ¿no? La emisión de los bonos. Pero ¿qué es lo que ha originado en los trabajadores todo esto? ¿Ha sido una emisión constante de bonos de repente para generar un subempleo? ¿O ha sido de repente un paliativo nada más? No ha sido constante, nos dice por ahí Melissa. La liberación del AFP y los CTS también ha generado, en cierta forma, un mayor gasto. Habría que analizar los números, ¿no? También cierta parte se destinó al ahorro, pero en general casi todo gasto, ¿no? Entonces, la pandemia nos ha traído informalidad, pérdida de empleos, ¿no? La pérdida de los empleos estables, los empleos formales, ¿sí? Ha generado ahora más informalidad y un deterioro, se puede decir, de muchos trabajos, ¿no? ¿Sí? Los CTS y la FP efectivamente se han destinado principalmente para el consumo y han dinamizado el PBI, pero recuerda que esto es solo un pequeño empujón. ¿Cuáles son los motores del PBI, Javier? La inversión, fundamentalmente, doctor. Ujú, la Pero inversión. en una época de recesión que hubo en 2020, había que hacer unas políticas contracíclicas, generar gasto, ¿no? O sea, por lo que hizo Keynes en el siglo pasado al comienzo, ¿no? Para que Ujú, se mueva la economía, porque si se te cae el techo, tienes que ver cómo puedas pararlo, ¿no? así es. Y es ahí donde, en cierta forma, se tomaron decisiones como los primeros bonos, se tomaron decisiones como la liberación del AFP, pero en cierto sentido, no de repente, no desde la perspectiva de poder dinamizar el gasto, más medidas populistas, ¿no? De, en cierta forma, caer bien o congraciarse con un sector de la población en un año de elecciones, ¿no? Y bueno, acá en el Perú al menos no han sido medidas constantes que han generado un conformismo tremendo en la gente, ¿sí? Pero podría darse el caso ante un eventual cambio en el gobierno de repente, no sé. Es generar lo mismo que sucede, ha sucedido, lo que sucede en Estados Unidos es algo que Argentina ha vivido ya por mucho tiempo, pues, ¿no? Muchos subsidios, muchas subvenciones que genera también efectivamente de que la gente ya no trabaje, pues le sale más conveniente de repente esperar el bono o trabajar de ilegal o
trabajar en un empleo informal que de repente trabajar formalmente porque ahí pierdes mucho. O sea, estás generando, no estás generando incentivos al trabajo, se puede decir, ¿ya? ¿Y qué es lo que ha generado también un efecto relacionado a esta falta de trabajadores en Estados Unidos? Se ha incrementado la inmigración, ¿ya? Entonces, a nivel de Perú, los inmigrantes hacia Estados Unidos también se han incrementado a nivel de toda Latinoamérica, ¿sí? Ven que hay más oportunidades, que hay trabajo, pero también así como ganan bien, también la inflación en Estados Unidos, no se comenta mucho en el video, pero estas emisiones de los bonos, las ayudas sociales también en parte han generado o son causantes de la inflación de Estados Unidos, ¿no? Entonces muchos que emigran allá también están sufriendo los estragos de la inflación, pues ya no es tan barato, bueno, no es tan económico como antes, pues, ¿no? Entonces, en este contexto nosotros tenemos que analizar ahora la disponibilidad y la calidad de la mano de obra. La gente está más, o sea, los profesionales sobre todo, antes de la pandemia eran más susceptibles o eran de repente, están más enfocados de repente en sus trabajos como tal. Pero la pandemia, ¿qué es lo que ha originado también? De que en cierta forma valores, ¿no? Valores, póngase en una balanza también, no solo el trabajo, sino también tu familia, y se vio de que de un momento a otro todo este panorama se vio completamente, eh, cambió completamente el panorama, ¿no? Donde muchas personas empezaron a perder a sus familiares, entonces las personas empezaron a valorar más a su familia. Entonces el empleado ya no es tanto de que el empleado camiseta, de que va a estar trabajando todos los días, sacrificando de repente fines de semana por la empresa, sino el empleado es más consciente ahora, ¿no? Y también, ¿qué herramientas nuevas tienen ahora ustedes, por ejemplo, gracias a la pandemia? ¿Qué herramientas nuevas como trabajadores tienen gracias a la pandemia? ¿Qué capacidades nuevas son? A ver, ¿la pandemia no les ha dejado nada? Bien, el teletrabajo, ¿no? En este momento, por ejemplo, hay muchas empresas que se van a quedar con el teletrabajo y hay servicios que van a seguir manejándose por teletrabajo, pues, ¿no? Y ya tenemos a toda una generación preparada para esto, para afrontar las oportunidades laborales con esta modalidad, ¿no? Vía remota. Y ya se han generado las herramientas también para poder hacer un buen control. Y bueno, eso también es parte de, ¿no? De que si, por ejemplo, tú sabes inglés y estás en el rubro de TI, por ejemplo, fácilmente puedes estar trabajando para Estados Unidos tranquilamente. Pero si es que de repente no sabes inglés, ahí sí, pues ya se te cierran muchas puertas. A nivel del rubro de TI, por ejemplo, el que menos, muchos ingenieros de software, desarrolladores están trabajando para empresas de Europa, de Estados Unidos y están cobrando en dólares y están acá, están en el Perú, en provincia. Lo único que necesitan es estar conectados, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? De que la demanda es tan grande en estos países que, ¿qué sucede con las empresas peruanas que necesitan talento de TI? ¿Qué crees que sucede? A ver, Profesor, ¿puede repetir la pregunta, por favor? No escuché. al haber una mayor demanda de profesionales de TI en Estados Unidos y Europa, ¿qué es lo que sucede con las empresas peruanas que quieren o necesitan profesionales de TI? Hay más oportunidad laboral para ese rubro. Pero tienen que ser bilingües. Tienen que ser bilingües. En promedio, el mínimo está ganando pues sus $2.500 al mes, pues, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede en el rubro de que exactamente, como bien nos dice Melissa, no encuentran personal calificado? ¿Ya? ¿Por qué? Porque la mayoría prefiere trabajar para Estados Unidos, ganas en dólares, tu vida más asegurada, pues, ¿no?
en cierta forma tienes más ingresos, entonces las empresas peruanas están sufriendo para poder encontrar personal TI calificado para poder satisfacer sus necesidades laborales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? También están subiendo los salarios, también están dando, o sea, se están tratando de igualar, pero es un poco más difícil igualar un salario de Estados Unidos que un salario acá en Perú, pues, ¿no? Entonces, en este rubro, por ejemplo, la calidad de la mano de obra, también lo que hay a disposición también no es lo mejor, pues, ¿no? Claro que hay profesionales, pero en la medida de lo posible ya están buscando esa oportunidad de trabajar. Casi todos están trabajando para Estados Unidos, para Europa, pues, ¿no? Entonces es un aspecto a analizar, sobre todo ahora que estamos viviendo en el proceso de transformación digital, de que las empresas necesitan más profesionales del rubro de tecnología y que hay un exceso de demanda y ahora que pueden trabajar a nivel de cualquier país, entonces están en problemas, pues, ¿no? ¿En qué otro rubro se vio, por ejemplo, afectada la calidad de la mano de obra o la disponibilidad de la mano de obra? A ver, ¿alguien está familiarizado de repente con los CAS-COVID? ¿Han escuchado de los CAS-COVID? ¿Nadie? ¿Sabe? ¿Alguien escuchó por ahí de repente? Bueno, en el tema, por ejemplo, de las clínicas, los hospitales, sobre todo las clínicas, ¿no? Fueron las que sufrieron más debido a que el Estado empezó a pagar muy bien a los profesionales de salud gracias al tema de la pandemia, pues, ¿no? Entonces tuvieron una fuga completa de talentos también, debido a que desde los técnicos, los licenciados, doctores en general, ganaban hasta 3 o 4 veces más por brindar el servicio del CAS-COVID, se puede decir, ¿no? Entonces también fue una industria que sufrió la disponibilidad y la calidad de la mano de obra por el tema de la pandemia. Otro tema que tenemos que analizar y justo comentaron fue el tema del sueldo mínimo. Costos laborales en relación a la industria y los competidores, ¿ya? O el caso indeterminado. Bueno, está relacionado. Ahora quiero que se centren, quiero que estén atentos a este video porque es una problemática que vamos a vivir. No sé si va a reventar el chupo o si va a afectar a las empresas en el corto plazo, pero sí es una problemática y es una fuente de discusión en este momento, ¿ya? En el día de hoy vamos a hablar sobre la tercerización laboral. ¿Qué es la tercerización laboral y cómo afectaría a las empresas un régimen más estricto? Para nadie es novedad, bueno, para aquellas personas que desconocen, el gobierno de Pedro Castillo prácticamente y la presidencia de Comisión de Trabajo del Congreso hablan sobre la tercerización laboral que en el Perú podría restringirse para cubrir aquellas actividades completamente complementarias ajenas al giro principal del negocio. Sin embargo, antes de pensar en las mayores restricciones para su aplicación, tendría que mejorar la fiscalización para evitar contrataciones fraudulentas. En primer lugar, dejemos en claro qué es la tercerización laboral y posteriormente vamos a explicar cómo afectaría a las empresas un régimen más estricto. En primer lugar, la tercerización laboral es un componente fundamental para el desarrollo de la actividad empresarial de toda organización. Digamos que este es un pilar fundamental, por así decirlo, pues permite enfocarse a otras actividades propias del core business, es decir, actividades relacionadas con el negocio. No obstante, cambiando de tema, los cambios anunciados por parte del presidente y el Consejo de Ministros Guido Bellido
sobre el mecanismo de contratación podrían restringir su aplicación. Es decir, que prácticamente ellos están tratando de restringir la tercerización laboral acá en nuestro país. Y la pregunta sería, ¿cómo afrontaríamos esta eventual situación en el Perú? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que hay nuevas limitantes, ya que la tercerización laboral se produce cuando una empresa decide delegar algunas actividades distintas a su actividad principal o su core business a otra empresa distinta y autónoma, es decir, por su propio vale por sí mismo, para que se especialice en ese servicio específico. Así pueda destinar mucho más tiempo y muchos más recursos propios de dicha empresa para las funciones principales de su negocio. Un punto muy importante a recalcar es de que actualmente con el actual marco normativo que se emplea en nuestro país peruano, este permite tercerizar y no solamente eso, puedes tercerizar actividades fuera de tu rubro, sino también que puedes tercerizar actividades ligadas a la actividad principal de tu compañía o de la compañía que va a contratar los servicios de terceros. De esta manera, la figura de la tercerización fue pensada para empresas con autonomía empresarial, económica, financiera y de personal. Sin embargo, cuando se usa para ocultar un suministro del personal, el proceso se considera fraudulento porque no se garantiza la autonomía de la empresa tercerizada, ya que sus trabajadores son controlados por la empresa principal. Y de esa manera, la tercerización de servicios no cabe con la simple provisión del personal. Prácticamente la tercerización laboral es un proceso natural en el mundo empresarial, pero quizás no ha sido controlada o fiscalizada como es debido, por lo menos en nuestro país. En ese sentido, la reforma regulatoria en el uso de la tercerización laboral anuncia que nuestro gobierno de Perú podría incluir limitaciones para reducir la aplicación en actividades principales de las compañías que integran el sector privado. Las restricciones también se aplicarían en el uso de contratos temporales, para la contratación de trabajadores asignados al contrato de tercerización de servicios, y a la vez esto favorecería de mayor fortalecimiento a los sindicatos de las firmas, quienes podrían negociar sus pliegos de reclamos no con la entidad empleadora, sino con la empresa principal. Referente a las medidas correctivas que decide emplear el gobierno, desde mi perspectiva no considero viable la posibilidad de limitar por completo o eliminar la tercerización laboral, sino que también podemos optar por limitar su uso. Quizás habría de definir con mucho cuidado qué actividades específicas podían tercerizarse. También es importante recalcar, más allá de impactar solamente las empresas de minería, hidrocarburos y energía, que normalmente estas suelen emplear más de este tipo de mecanismos, es decir, empresas tercerizadoras. La limitación también va a afectar a todo, absolutamente todo el sector empresarial, pues es una figura transversal de toda actividad económica. Como bien vinimos explicando, la tercerización laboral es un proceso natural en el mundo empresarial, pero quizás no ha sido controlada ni fiscalizada como es debido en nuestro país. Y esto sería principalmente en las contrataciones del sector público. En el sector público, por ejemplo, se observan muchas informalidades al contratar a empresas para labores de limpieza. En el sector privado también se puede hallar casos fraudulentos, como ya mencionados, por ejemplo, de limpieza, en las actividades de hidrocarburos, en las actividades de minería, etc. Cabe recalcar que en ambos casos, tanto seas empresas del sector público como del sector privado, se debe mejorar la fiscalización, porque la figura no está mal planteada, sino que existen empresas que pueden abusar de su empleo. Para concluir, estas empresas deben revisar si sus relaciones de tercerización están bien manejadas. Una revisión o una auditoría tal vez del cumplimiento de las obligaciones laborales puede ayudar a tener más claro cómo se realizan estas actividades y si en efecto trabajan con empresas autónomas y con respaldo económico, y de no ser así, tendrían que afrontar una situación y tomar medidas correctivas que sean necesarias para regular ese servicio. En lo personal, como le estoy mencionando, estoy en contra totalmente que se eliminen empresas que decidan o que brinden servicios de tercerización. No solamente porque quitaría mucho empleo a los trabajadores, a muchos trabajadores. Estás Y ahora atentos a la última aprobación.
Múltiples cuestionamientos de pequeños y grandes empresarios. Entraron en vigencia desde este martes las nuevas reglas laborales que impone la ley de la tercerización, una modalidad que durante las últimas décadas permitió a una empresa contratar a otra para que realice actividades u obras especializadas. Creo que va a generar pérdida de puestos de trabajo. Las empresas clientes no van a incorporar en su planilla a los trabajadores de las contratistas que desarrollan actividad nuclear, y las contratistas y las empresas clientes les resuelven los contratos, no van a tener más remedio que desvincular a esos trabajadores, porque no van a tener dónde poder colocarlos, no van a tener trabajo que ofrecerles. Sin embargo, para la exministra de Trabajo, Betsy Chávez, promotora de esta normativa, estos cambios en la ley de terciarización están justificados. O sea, la limitación está orientada al tema solo del núcleo del negocio. Pero digamos, si el negocio de una empresa de comunicaciones es hacer tanto el trabajo del camarógrafo como el tuyo, ustedes son el núcleo del negocio. No lo podemos tercerizar ustedes necesitan tener sus derechos laborales. Es igual el tema que hemos limitado la tercerización. Es la defensa de los derechos laborales, porque imagínate una persona que termina siendo el núcleo del negocio por 20 años, después dicen, gracias compadre, ahí terminó todo tu trabajo, ¿dónde está pues el tema de poder darle a esa persona sus ETS, sus beneficios laborales? Esa es la esencia de la norma. El laboralista Ricardo Herrera incluso hace referencia al fracaso en la aplicación de esta norma en otros países de la región. Va a ocurrir lo que pasó en México. El año pasado se modificó también la Ley Federal de Trabajo y cerca del 40% de los trabajadores tercerizados mexicanos perdieron el trabajo. Se calcula que cerca de 300.000 trabajadores tercerizados tenemos en Perú, y si se sigue la estadística mexicana, probablemente cerca de unos 120.000 trabajadores pierdan el empleo. Empleo formal que ya de por sí hemos perdido después de la pandemia y que aún no recuperamos del todo, ¿no? Sin embargo, llama la atención que sea la misma exministra de Trabajo quien no descarte la posibilidad de modificar esta norma si es que la afectación se desborda. Ninguna norma es absoluta, ¿no? Las normas se van a medir justamente por el impacto social que tengan. El impacto social recién lo vamos a ver. Hemos tenido una clase largamente postergada y es la clase trabajadora del país. Con el inicio de vigencia de esta norma, también se inicia la fiscalización y sanciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización, SUNAFIP. A ver, opiniones. Opiniones, estimados alumnos, participen, no tengan miedo. ¿Qué opinan de la eliminación de la tercerización laboral? ¿Es beneficiosa? ¿No es beneficiosa? Claro, bueno, ahí el especialista nos dice que va a afectar, va a destruir empleos a nivel general. ¿Qué más? Pues, imagínense, ¿no? Van a tener que las empresas asumir costos o absorber algunos puestos de trabajo que de repente no son nucleares, y esto va a incidir directamente en el incremento de los costos laborales, lo cual al final las empresas van a perder, o hacia quién van a trasladar esos costos. Las empresas serán informales, nos dice Miguel Ángel. Andrea nos dice es beneficioso para el colaborador, más no para la empresa. Se va a incrementar el costo fijo. La tercerización, por un lado, reduce las cargas administrativas, pero sí habría muchos despidos. Bueno, recién vamos a ver la creación de sindicatos. Recién vamos a ver ahora, en la próxima semana, cuáles van a ser sus efectos. Y vamos a ver si es que en verdad, qué es lo que ha sucedido. De repente ustedes saben que echa la ley, echa la trampa, pues de alguna forma ya estarán buscando alguna normatividad, ¿no? ¿Está bien? Entonces, los costos laborales también inciden directamente en la cadena de valor, ¿ya? En la parte de recursos humanos. Cuando somos menos competitivos, o sea, cuando tus costos fijos, o digo, tus costos laborales se incrementan como tal, te vuelves menos competitivo, ¿no? Claro, o sea, la idea sería compensar, ¿no?
vas a gastar más en tus costos laborales, pero esto tiene que estar compensado también con una mayor producción o mayores ingresos, ¿no? Sin embargo, cuando es así por una ley del gobierno, la cual no va a tener ningún impacto en tus ingresos en general, ¿qué es lo que va a pasar? De que va a ajustar los márgenes de las empresas y bueno, las empresas no pierden, pues, ¿no? Las empresas van a ajustar también sus márgenes y van a trasladar estos sobrecostos ¿a quién? Al consumidor. ¿Ya? Entonces, lo que parecer una norma buena en este caso, va a afectar tanto, puede afectar tanto el desempleo como también puede afectar a los consumidores, ¿no? A través de un incremento de los precios. Otro elemento clave dentro de las organizaciones, dentro de los recursos humanos, son el nivel de las remuneraciones y los beneficios. Pero en esto ni hablar, pues, ¿no? Cuando ustedes contratan a un empleado en planilla en Perú, ¿cuánto es el sobrecosto laboral? A ver. 42% aproximadamente. ¿Qué quiere decir entonces? 42% a nivel de sobrecosto. Entonces, contratar a un trabajador en el Perú, o sea, cuando tú contratas no tienes que pensar solo en su sueldo, ¿no? Tienes que pensar en ese 42% que al final vas a tener que asumir como empresa y tienes que incluirlo dentro de tu flujo de caja. Y con eso recién calcular si vas a ser rentable, va a ser rentable o no esa operación. ¿Ya? ¿Qué es lo que generan los costos, los sobrecostos laborales? ¿Qué es lo que genera en las empresas? ¿No sería que pierden competitividad? Perdemos competitividad, pero más que solo el monto como tal. Si fuera el monto como tal, ¿verdad? No sería tanto el problema. El problema viene acarreado de la facilidad de poder, por ejemplo, despedir a un personal, a un trabajador. La facilidad de contratar a un trabajador. ¿Es fácil o es difícil contratar a un trabajador en el Perú? A ver, pensemos desde la perspectiva del empresario, ¿ya? ¿Es fácil o es difícil contratar a un trabajador en el Perú? Y esto es uno de los elementos que son medidos por el índice de competitividad, que es la facilidad de contratar personal, ¿ya? Mientras en otros países es un poco más fácil, en Perú tienes que seguir con una serie de procesos, de trámites, a veces engorrosos, que es lo que hace que te restan, se puede decir, competitividad, ¿ya? Otro tema para hablar de este tema del nivel de remuneraciones y beneficios dentro de una cadena de valor es a nivel de ciertas industrias, los niveles de remuneraciones son más altos que en otras, ¿ya? Y los beneficios como tal, ¿no? Los beneficios en ciertas industrias también son muy buenos. Y, bueno, en general también pueden, bueno, debido al margen de estas industrias, pueden soportar esos niveles de beneficios, ¿no? ¿Cuántas utilidades, como en el tema de utilidades, cuántos sueldos te pueden pagar como máximo, por ejemplo? A ver, ¿cuántos sueldos te pueden pagar como máximo en materia de utilidades? ¿Tienen una idea? $18 sueldos. ¿En qué industrias pagarán 18 sueldos? Minería, ¿no? ¿Te imaginas, pues, 18 sueldos? Es, en cierta forma, como bien dice su compañera, en algunas, normalmente era 14, pero algunas pagan 18.
Ya ese es el tope, ¿no? Porque si no hubiera ese tope, pagarían incluso mucho más, ¿no? En materia de utilidades. Entonces, eso le resta, este pago de utilidades, estos beneficios, ¿le restan competitividad a la empresa? ¿O de repente, debido a sus altos márgenes, pueden soportarlos? ¿Sí? Pues cuando un empresario invierte en el Perú, analiza también estos beneficios laborales que se dan, ¿sí? Aparte de otros beneficios que son muy aparte de las utilidades, ¿no? En este caso, CTS como beneficio. ¿Qué más? Pensiones por, bueno, los beneficios en el tema de embarazo, el de salud que en cierta forma cubre la empresa, ¿sí? Entonces, es necesario analizar todos estos elementos. De todo lo que estamos hablando, es por eso que muchas empresas, al saber todo esto, eligen el camino de la informalidad. Entonces, si eres informal, no vas a tener que pagar ese sobrecosto del 42%, no vas a tener que pagar beneficios, pero también te expones a una eventual auditoría de SUNAFIL, ¿no? Y tampoco puedes crecer tan rápido. Por ejemplo, si tú quieres ser sujeto de crédito para tu empresa, por ejemplo, usualmente te van a pedir ahí, te van a hacer un análisis de riesgo, ¿no? Y van a ver de repente que eres informal y bueno, también te prestan dinero, pero si quieres aspirar a grandes cantidades, vas a tener que sí o sí formalizarte, pues, ¿no? Aparte de que ya le das sostenibilidad a tu empresa. Ante una eventual multa de la SUNAT ya no te expones. Otro tema a hablar es el nivel de rotación y de ausentismo. ¿Ya? A nivel de Perú, ¿cuál será la industria donde en cierta forma absorbe la mayor cantidad de empleos en el Perú? ¿Qué industrias absorben la mayor cantidad de empleos? A ver, ¿tenemos algo en mente? Vamos a verlo, ¿no? Manuel trabajaba en un hotel cerca de su casa en Lima. Tras años de dedicación, Manuel había logrado ascender en la empresa, ganar experiencia y un mejor salario. Pero cuando llegó el COVID, el hotel cerró sus puertas. Desde entonces, Manuel ha estado saltando de trabajo en trabajo para sostener a su familia, sin importar que sea mal remunerado. A pesar de sus esfuerzos, no ha podido recolocarse en un empleo como el que tenía antes. Sus ingresos son más bajos, inestables y los precios del mercado cada vez son más altos. Manuel es solo uno de los casi 600.000 limeños que perdieron un trabajo adecuado con la crisis del 2020 y no han podido recuperarlo. En la capital, hoy 1 de cada 3 trabajadores recibe ingresos que no cubren la canasta básica. Antes de la pandemia era 1 de cada 5. Manuel a veces escucha en las noticias que la economía ya se recuperó, que el PBI está mejor que en el 2019, pero para él y para otros cientos de miles de personas en las ciudades del país, la recuperación que importa, la de sus propios bolsillos, aún se ve lejos. ¿Qué hacer? Si queremos recuperar el empleo perdido e incluso mejorarlo, no hay otro camino más efectivo que la promoción de la inversión pequeña y grande. Así los esfuerzos de los próximos meses deberían estar centrados en facilitar todo tipo de inversión y para eso necesitamos un clima de confianza y estabilidad. Manuel y otros cientos de miles de peruanos lo merecen.
Instituto Peruano de Economía. La mayor parte de peruanos trabajaban en servicios, ¿ya? Servicios, bueno, incluye comercio, incluye, bueno, diversos elementos, restaurantes, hoteles, en general, ¿no? Entonces, con la pandemia esto se vino abajo, pues, ¿no? Se vino abajo muchas de estas industrias, y ¿qué es lo que sucedió? De que justamente haya un subempleo en este momento, ¿no? Profesionales capacitados, profesionales que de repente ya con experiencia, con conocimientos, pero que no logran acomodarse o no logran encontrar un sitio, un puesto laboral de acuerdo a sus capacidades. Y va a haber toda una generación que va a tener que pasar por esto, pues, ¿no? Toda una generación que va a tener que vivir y trabajar bajo el subempleo, no solo ahora, sino por muchos años más, pues, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha escuchado alguna vez, algunos familiares hablar, ¿no? De que en los 80, habían ingenieros que taxeaban, de repente abogados que también estaban ahí, en otros, haciendo otras cosas debido a que no había empleo, pues, ¿no? Y al no haber empleo han buscado formas de seguir generando ingresos, y al final se quedaron ahí, pues, ¿no? Debido a que ya al no tener experiencia o al salir del mercado laboral como tal, ya te vas desfasando, pues, ¿no? Entonces, esa es la realidad ahora. Muy bien. Ese es en el tema de recursos humanos. Como podemos ver, es bastante amplio. Hay varios elementos que tenemos que analizar. Hay estrategias que nos permiten aprovechar la coyuntura, aprovechar oportunidades del entorno para poder generar estrategias que generen valor en los clientes. Generen ese valor que nos va a hacer más competitivos. ¿Ya? Entonces, continuemos. Continuemos. Con el abastecimiento, la gestión de compras como tal. Volvemos a nuestro cuadro. Cuando hablamos de compras, estamos hablando del abastecimiento como tal. Cuando hablamos de innovación o el desarrollo de tecnología, estamos hablando que en cierta forma, cómo innovamos, cómo mejoramos los procesos dentro de la organización para generar más valor, ¿ya? ¿Cómo gestionamos la innovación en las empresas? Piensen en sus empresas, en cierta forma, ¿se genera un clima que favorece la investigación y el desarrollo? A ver. Piensen en sus organizaciones. ¿Cuál es el último servicio que han generado? El último producto que han desarrollado. La última mejora que hubo se puede decir, en un proceso. ¿Ha habido automatizaciones? ¿Se están generando automatizaciones en sus organizaciones? ¿Cómo podemos agregar valor a la empresa a partir del análisis de la tecnología, de la innovación? ¿Podemos generar eso? A ver, vamos a pensar. Su empresa, en cierta forma, está mejorando algunos procesos, está automatizando algunos procesos, está de repente desarrollando nuevos productos, nuevos servicios. ¿O está en un status quo? ¿Qué pasa cuando te quedas en un status quo y no, se puede decir, promueves la innovación, no promueves el desarrollo, no promueves la tecnología? ¿Qué es lo que sucede? No hay crecimiento en el corto plazo, pierdes clientes. ¿Qué más? Claro, en el corto plazo vamos a tener clientes, vamos a vender, pero si nosotros pensamos un poco más allá,
en el largo plazo, lo que tú no hagas ahora no va a repercutir ahora, pues, ¿no? Lo que tú dejes de hacer ahora va a repercutir directamente en un futuro. Y tu empresa va a ser menos competitiva en un futuro. Entonces, cuando uno habla de innovación, de tecnología, no estamos hablando de repente de simplemente gastar plata para estar a la moda, ¿no? Cuando uno habla de innovación, desarrollo de procesos, desarrollo de productos, uno está hablando de poder asegurar en este momento el futuro de la empresa, el futuro de la compañía. ¿Qué es lo que sucede con las empresas que no generan valor a través de estas actividades? De que tarde o temprano la competencia lo va a superar, ¿sí? La competencia te va a superar, va a tener mejores ventajas, va a tener mejores fortalezas, va a tener una mejor posición competitiva y te va a superar, tus clientes vas a perderlos y tu empresa va a estar en riesgo de cerrar. Entonces, cuando hablamos en materia de innovación, desarrollo, tecnología, nosotros tenemos que tener en cuenta algunos elementos claves. En primer lugar, el desarrollo de los nuevos productos y procesos antes que la competencia. ¿Cuál creen que es un factor clave hoy en día en materia del desarrollo de nuevos productos? A ver, ¿cuál creen que es un rol clave hoy en día, ¿no? En materia del desarrollo de nuevos productos, de procesos? ¿Qué es lo que necesitan sí o sí las empresas hoy en día? Toda la organización hoy en día necesita estar presente en Internet. Necesita aprovechar las redes sociales. Necesita aprovechar el potencial de Google, el potencial de la Big Data, el potencial de repente de la inteligencia artificial. Pero lo están haciendo, o sea, esto se habla mucho, pero lo están haciendo. Están implementando Big Data, están implementando procesos, análisis de datos en sus empresas. Y justamente ahí va otro de los elementos que en este momento está teniendo bastante demanda laboral, que es los analistas de datos. ¿Ya? Los analistas de datos ahora tienen mucho trabajo. Y vamos a ver un poco más acerca de la importancia de la Big Data para los negocios. Navegar por la web, dar un like en Facebook, enviar un vídeo, hacer una transacción bancaria. Hoy en día la capacidad de generar datos es tal que un smartphone tiene más capacidad de procesamiento que la NASA cuando el ser humano llegó a la Luna. Y esto solo a nivel de usuario. Por otro lado, el auge del Internet de las cosas está provocando que cada vez más dispositivos estén constantemente enviando datos desde sus sensores, estimándose que para 2020 puede haber más de 200.000 millones de objetos conectados. El término Big Data hace referencia a cantidades de datos con tal nivel de volumen y complejidad que no pueden ser tratados por el software convencional. Desde sus comienzos, las características del Big Data se han definido en torno a las denominadas 3 Vs: el volumen de los datos, la velocidad con la que estos se reciben, procesan y se toman decisiones a partir de ellos, y la variedad de fuentes de los que provienen los datos. Actualmente, el número de Vs se ha ido incrementando, con nuevos conceptos como la veracidad, que implica extraer los datos de alta calidad y dejar de lado los que poseen una mayor imprevisibilidad, y el valor, la importancia de sacar a la luz los datos relevantes para cada uso concreto y poder rentabilizarlos. A diferencia de los sistemas convencionales que usaban fuentes de datos estructuradas, como las bases de datos con un formato preparado para ser procesados, el Big Data obtiene los datos de diversas fuentes, incluyendo tanto datos estructurados como no estructurados. Estos datos se procesan, se les da formato y se almacenan, pero en lugar de cargarse en una sola fuente, lo hacen de manera distribuida,
De este modo, datos de gran tamaño pueden ser divididos y distribuidos entre varios procesadores. Al estar estructurados, la búsqueda y análisis de los datos se hace a una mayor velocidad. Para abordar el análisis de todos estos datos, el Big Data utiliza la lógica en base a algoritmos y puede emplear diferentes ramas de la inteligencia artificial, así como modelos predictivos y prescriptivos. Finalmente, se extrae el valor de los datos analizados en forma de patrones de comportamiento, predicciones de compra o identificación de nuevas oportunidades de negocio, entre muchas otras. La capacidad de analizar datos al ritmo que se producen ha convertido el Big Data en un medio imprescindible para gobiernos y empresas, y sus beneficios ya se están aplicando en múltiples sectores, como por ejemplo, la optimización en la gestión del tráfico en las ciudades al conocerse los comportamientos más habituales de los conductores. El marketing y las ventas, al poder predecir de antemano cuáles son los gustos y necesidades de los consumidores y cómo van evolucionando. En política, al dar a conocer las preocupaciones de los ciudadanos e intentar predecir el impacto en la opinión pública de las decisiones políticas. O en ciencia y salud, permitiendo avances como decodificar cadenas de ADN en cuestión de minutos. La era del Big Data y de la inteligencia artificial no ha hecho más que empezar y nos ofrece un mundo de posibilidades aún por explorar. Y ahí, de esto se hablaba ya hace bastante tiempo, ya, ¿no? Se decía, especialízate en datos porque van a necesitar analistas de datos. Y ahora todos los analistas de datos también están muy bien. Entonces, para ser analista de datos, bueno, ustedes están en la rampa de salida ya, pues, ¿no? Solo una especialización ahí, de repente, en Python o si no en algún software para base de datos, como por ejemplo puede ser SQL o es el lenguaje, ¿no? O Access o alguna otra herramienta, y ya pues pueden aprovechar también este auge de la demanda de los datos. Pues las empresas, toda empresa hoy en día debería aprovechar, gracias a que la disponibilidad de la Big Data a través de Facebook, podría aprovechar para llegar directamente a su público, ¿no? ¿Qué es lo que hacen algunas empresas ahora? Siguen con los medios tradicionales. Claro que les ha funcionado en su momento, pero su efectividad ha bajado, ¿no? Ahora, hoy en día, toda empresa que quiera, en verdad, optimizar su presupuesto de marketing tiene que destinar una cantidad superior a un 50% de su presupuesto de publicidad a las redes sociales. Pero para poder invertir en redes sociales necesitas cambiar tu mentalidad, cambiar procesos dentro de tu organización que permitan medir, por ejemplo, otros indicadores que antes ni se tenían en cuenta, como es el costo por clic, como es el volumen de impresiones, cuánto es el costo por 1000 impresiones, y todo eso tiene que estar continuamente monitoreado para poder tener éxito. ¿Ya? Entonces, en el tema de nuevos productos, ahora tenemos el Instagram, por ejemplo, que es una forma, también ya tiene sus años, en el cual puedes lanzar un producto rápidamente al mercado sin necesidad de pasar por el proceso tradicional donde te demorabas 6 a 8 meses en lanzar un producto y muchas veces fracasaba, ¿no? Ahora con este modelo del Instagram, ¿qué es lo que hace? Se acorta los tiempos para poder desarrollar o para poder lanzar un producto desde la concepción hasta el lanzamiento mismo. Entonces, las empresas también que implementan Lean Startup, que utilizan las redes sociales, utilizan esta información, esta Big Data, la utilizan con la finalidad de poder llegar a sus clientes, son las que están ganando más competitividad hoy en día. ¿Ya? Desde la pequeña hasta la mediana, ahorita les puedo asegurar que todos los clientes, gracias a la pandemia, son más conscientes de la importancia del Internet para sus operaciones. ¿Ya? ¿Qué más debes tener en cuenta? Mejorar la calidad de los productos y los procesos. Otro factor a tener en cuenta. Mejorar la calidad de los productos y los procesos.
Otro factor a tener en cuenta, mejorar los procesos de producción de los bienes. ¿Cómo mejoramos los procesos de producción? O sea, cuando hablamos de innovación, de desarrollo, no nos estamos refiriendo a generar cosas nuevas, inventos nuevos, sino cómo hacer para hacer nuestros procesos más eficientes, para poder ahorrar, para poder reducir costos, para poder generar más ingresos, cómo hacemos para poder tener mejores estándares. Entonces, cuando nosotros escuchamos desarrollo, innovación, siempre se nos viene allá desarrollar un producto completamente nuevo. Casi del 100% de desarrollo e innovación, el 80% está directamente ligado a temas internos, ¿no? Procesos, mejora de la calidad como tal, o el cumplimiento de estándares. Y un 20% sí se puede destinar de repente a generar algo nuevo, a generar un nuevo producto. Pero cuando hablamos de cómo nosotros desde la perspectiva de la tecnología aportamos valor a la organización, es principalmente arreglando los problemas internos, ¿no? ¿Cómo hacemos más eficientes los procesos? ¿Cómo hacemos en cierta forma que la empresa pueda producir más con menos? ¿Ya? Y acá también hablamos de las automatizaciones, ¿ya? ¿Automatizar será muy caro? ¿Qué opinan? ¿Será muy caro implementar estas herramientas de las cuales estamos hablando? ¿Implementar un CRM forma parte de repente de desarrollo y tecnología? ¿Qué opinan? Implementar un CRM, un software, un sistema de facturación. Claro que está directamente ligado a la tecnología, pero estamos mejorando procesos. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer desde esta perspectiva, desde esta actividad de soporte, es generar la tecnología necesaria, generar la innovación necesaria para poder mejorar, ser más eficientes y de esta forma agregar valor para la empresa. ¿Ya? Miguel Ángel nos dice, claro que hay un costo, pero solo es inicial. A largo plazo otorga velocidad y manejo de la información. Efectivamente, cuando los dueños, los accionistas, los empresarios sean más conscientes de importancia de la tecnología para poder asegurar su sostenibilidad en el largo plazo, de hecho que ya no va a ser tan, o sea, es costosa, sí, pero lo vale. Vale mucho implementar estos elementos a nivel de empresas, ¿ya? Inteligencia artificial en un negocio es aplicar un conjunto de conocimientos, parte de ellas técnicas informáticas, que nos ayudan a tratar de procesar información tal como si lo procesara un humano. Si bien estas técnicas hoy en día son lo que se conoce inteligencia artificial débil, son técnicas que identifican patrones y con esos patrones clasifican y dan recomendaciones, testeos de hipótesis, en la práctica nos permiten generar actividades en algún punto que usualmente puede ser un humano y que hoy en día lo puede hacer automatizadamente una máquina. Cuando tratamos de aplicar inteligencia artificial se puede aplicar a cualquier tipo de negocio o a cualquier ámbito. Lo importante, más allá de la técnica informática, es entender el problema que resuelve y el problema que podría potencialmente ser automatizado a través de una máquina. Entonces, por un lado, uno puede decir, ¿cómo puedo usar la inteligencia artificial para la educación? Bueno, puedes generar entrenamientos que podrían ser automatizados de acuerdo a un patrón que uno haya alimentado de información que puede ser de clases de profesores en cualquier parte del mundo, o de papers, de artículos académicos, o incluso de libros. Por el contrario, también podríamos, lo que se aplica mucho hoy en día es a la salud. Cómo generar diagnósticos levantando información de muchos sensores que podríamos tener afuera, de la temperatura, el polen,
y cruzarlos con información que tengan sensores como los que uno ocupa en los relojes inteligentes para saber mi estado de salud, mis latidos cardíacos, y la inteligencia artificial agrupa todas estas piezas de información y las trata de clasificar para poder dar, por ejemplo, un diagnóstico médico si yo tengo un potencial riesgo de tener un infarto después de dar esta entrevista u otro efecto. Entonces, en la práctica, la inteligencia artificial se puede utilizar en cualquier área, pero algo muy importante tiene que ver con los principios éticos, que esto lo están regulando, la Unión Europea lo reguló y otros países también lo están haciendo, es cómo vas a levantar la información para poder hacer predicción, y lo segundo, cómo van a ser los algoritmos que tú vas a programar. De manera de que, primero, no vulneren los derechos humanos, que es algo que en nuestra política nacional está. Esto podría potencialmente generar un tremendo beneficio a la sociedad, pero también tiene desafíos importantes que podrían afectar con consecuencias negativas para una sociedad. Efectos discriminatorios, atentar contra la democracia, o incluso también podría afectar esto a la libertad de pensar. Una de las preguntas que se hacen bastante en los círculos académicos es ¿qué decisiones en el futuro vamos a querer que hagan los humanos y qué decisiones van a querer que hagan las máquinas? Hoy en día preferimos que una máquina nos diga por dónde ir, pero realmente vamos a preferir que una máquina nos permita o nos diga cómo pensar las cosas. La inteligencia artificial, ¿cómo ustedes interactúan con la inteligencia artificial? ¿Se puede utilizar en las pymes o es algo que todavía es ciencia ficción? Las pequeñas empresas se pueden beneficiar de estas innovaciones que están saliendo ahora. Se puede beneficiar de la Big Data, la inteligencia artificial, del Internet de las cosas. ¿Alguna vez ustedes han interactuado con un chatbot? Un chatbot. A ver, piensen. Vera Lucía nos dice que sí. ¿Qué tan costosos serán los chatbots? ¿Serán fáciles de implementar? ¿Serán complicados? ¿Podrá de repente, en cierta forma, ser utilizado por las pymes? ¿Por las pequeñas empresas? A medida que la tecnología va generándose, al inicio es cara, pero a medida que va evolucionando, ya se vuelven baratos, se puede decir, ¿no? Y ya no son tan costosos y son más fáciles de implementar. En este caso, por ejemplo, tenemos a la empresa ManyChat, a la plataforma ManyChat, que fácilmente puedes implementar un chatbot en menos de ¿cuánto? Pues una hora o 2 horas ya tienes tu chatbot funcional en tu página de Facebook, ¿no? Y este te puede ayudar a poder vender tus productos, comercializar tus productos, y esto te podría ayudar a ti como empresa bastante. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, en términos generales, el chatbot, hay personas que si tú utilizas un chatbot para la venta como tal, o sea, para que dé información, para que dé precios, para que dé tallas, para eso es muy beneficioso. Pero si tú usas un chatbot para atención al cliente, ahí sí está el problema. ¿Alguna vez han interactuado con un chatbot que de repente no les daba solución? ¿Cómo se sentían, por ejemplo? ¿Cómo se sentían cuando el chatbot no les daba ninguna solución? Estresante. ¿Qué sienten sobre la empresa? ¿Qué es lo que genera? Como tienen solo respuestas limitadas, ¿qué es lo que genera de que tú cómo te sientes en relación a la empresa, por ejemplo? ¿Recomendarías esta empresa? Te sientes descontento, ¿no? Entonces, hay que saber también dónde utilizar la tecnología para poder agregar valor a la empresa. Al final, cuando tú usas un chatbot, por ejemplo, como lo hace en este caso Interbank, o como lo hace
Telefónica o Movistar, tú lo que haces es quitarle valor a la empresa, porque justamente en la interacción de los clientes está la riqueza o la mayor ventaja de la empresa. Entonces, cuando sucede esto de este descontento que tienes con la empresa por el maltrato, o por de repente no has logrado satisfacer tus expectativas, esto resta valor a la empresa. ¿Ya? Muy bien, vamos a hablar ahora del consolidado, del producto académico, ¿no? Atentos. En este caso ya todos tienen que hacer video, ¿ya? Ya no es solo diapositivas, tienen que hacer videos, ¿ya? ¿Está claro ese aspecto? Profesor, disculpe, buenas noches. ¿A qué se refiere con video? ¿Cómo es que se tiene que hacer? ¿Tenemos que grabar? ¿Qué se tiene que ver? ¿Solamente voz? A ver, en la medida de lo posible. ¿O un video de la presentación? Me refiero a ustedes explicando su presentación. Puede ser que se unan a una sala Meet y graben la pantalla o graben la interacción. Puede ser por Zoom y luego lo graben, luego lo suban a YouTube y ya lo comparten. Pero ustedes tienen que explicar. No es el video solo, o sea, solo la presentación así como está, ¿no? Sino que es ustedes explicando el producto, se puede decir, ¿no? ¿Está bien? Entonces, vamos a ver. ¿Dónde estás? Unidad 2. De la misma forma, resuelvan ahí, participen en los foros. Hagan la actividad virtual también, no se olviden. Profesor, en la presentación se tiene que visualizar entonces nuestro rostro o solamente por voz puede ser. Yo considero, ya que estamos ahora ya, ¿cuántos años de pandemia? ¿Cuántos años de virtualidad? Casi 3, ¿no? Entonces, Sí, lo digo porque mayormente, bueno, ahora hemos tenido, bueno, yo he tenido inconvenientes para cargar el tema del producto así con el video, y cuando voy a cargar y me sale de que la capacidad no soporta tanto, y entonces lo que hemos optado por hacer es enviar la presentación de un PPT, aparte hacer nuestro video y, por ejemplo, colgarlo en YouTube, y el profesor, el link solamente se pone en la diapositiva, pues, ¿no? Y el docente ya entra al link del YouTube y mira el video más que todo, ¿no? De la persona presentando, ¿no? es lo mismo. Entonces, en la diapositiva, puedo subir la diapositiva, y en la diapositiva, en la última hoja, puedo poner el link de donde yo estoy hablando y del tema, ¿no? Tratar de que esté en la primera hoja el link. ¿Ya? Ok, profesor, gracias. Entonces, traten de estar con las cámaras encendidas, al menos en los trabajos, ¿ya? Para así también conocerlos y ustedes también puedan mejorar su desempeño, su performance al momento de hacer exposiciones virtuales, ¿ya? Porque ahora todo se puede hacer por internet, pues puedes vender, puedes exponer, puedes hacer entrevistas, incluso en su sustentación van a ser sí o sí con cámara encendida, ¿no? Entonces ya vas practicando, se puede decir, estas habilidades que te van a servir. A ver, de este caso Ecoflora que estamos viendo, ¿sí? Que es una empresa colombiana, y nos cuenta cómo evolucionó la empresa, qué es cuáles fueron las principales fuentes de valor que agregaron a la ventaja competitiva. De esta empresa vamos a identificar las actividades auxiliares o de soporte, ¿ya? Y vamos a explicar por qué hemos identificado, por qué consideramos esa actividad como, por ejemplo, tecnología, abastecimientos o de repente recursos humanos. Y por qué fue importante para la empresa, ¿ya? ¿Por qué fue importante para el crecimiento de la empresa? En este caso, el caso es un caso de es de la plataforma de Harvard también, ¿ya? Pero lo que tenemos que entender es cómo
se aportó valor o cómo se generó el valor que ayudó a este pequeño emprendimiento a ser una de las empresas más grandes de Colombia, se puede decir. ¿Ya? Y vamos a analizarlo ya no desde la perspectiva completa, sino desde la perspectiva de las actividades auxiliares. ¿Ya? ¿Está bien? Tienen que explicar el impacto de estas actividades en la creación de la ventaja competitiva. Cómo recursos humanos impactó, cómo abastecimientos, cómo tecnología, sobre todo tecnología. Céntrense bastante porque el caso justamente se basa en la innovación, el desarrollo y cómo se utilizó estas para poder hacer crecer a la empresa. ¿Ya? Pero todos videos, por si acaso, ¿eh? Todos son videos. ¿Listo? En la primera diapositiva. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay ninguna? Muy bien. Eso sería todo. Entonces, a ver, Linda. Docente, buenas noches. Mi duda es la siguiente. Somos 3 integrantes por grupo. Entonces, tengo entendido que deberían de haber 3 links de videos, ¿verdad? 3 diferentes links. Ya. No, mandan la misma diapositiva con el link, con su respectivo link, se puede decir. En este caso son varias personas por grupo. ¿Qué es lo que pueden hacer? De repente no se pueden reunir a una misma hora, entonces pueden hacer el trabajo y dice ya, tú grábate, yo uno el video y lo subo a YouTube. O otros que de repente sí tienen tiempo, que están coordinando, pueden entrar a una sala Meet, ahí hacen su exposición y suben el video nada más. ¿Ya? Entonces es un link por grupo, pero todos tienen que subir, ¿ya? Todos los integrantes tienen que subir. ¿Ok? Sí, otra consulta. Solo es pegar el link en una hoja Word, ¿verdad? No, o sea, para que ustedes van a exponer, para que expongan van a necesitar unas diapositivas de repente, ¿no? Entonces, ahí en la carátula de la diapositiva ahí coloquen el link en la primera hoja, ¿ya? Ya, entendido. En cuanto a la rúbrica de evaluación indica acá el uso de fuentes. Se va a citar fuentes y para sustentarlas. ¿Eso también va a ir en la diapositiva? En este caso pueden citar el mismo caso o las fuentes del caso también. El caso tiene sus fuentes abajo, entonces si necesitan ampliar de repente algún tema especial, pueden utilizar estas fuentes. Pero eso sí, siempre he visto mucho en estos trabajos de que no han citado, entonces traten de citar para que puedan tener una nota más alta, pues, ¿no? Y cumplir con todos los parámetros. Si solo son 2 personas, no hay ningún inconveniente. De repente hay algunas personas que han hecho de 2, sí, por temas de repente de que otro compañero no ha participado, entonces no hay inconveniente ahí, estimada Gladys. ¿Ya? Ya, docente, muchas gracias. Listo, lindo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Por favor, participen del foro y hagan sus actividades, ¿ok? Eso sería todo. Que tengan muy buenas noches. Cuídense. Buenas noches, profesor. Gracias, Patricia.